Buenas noches, bienvenidos a este webinar acerca de la importancia de la bioestadística aplicada a los estudios de la vida real. Yo soy Victoria Costanzo, soy oncóloga clínica, trabajo en la unidad de cáncer de mama del Instituto Alexander Fleming y voy a moderar esta reunión. Estos son mis conflictos de interés. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué nos importan los estudios de la vida real? Como todo en el mundo actual, también los oncólogos clínicos ejercemos nuestra especialidad en un mundo que está inmerso en datos. Y si bien desde la década del 60 el gol estándar para demostrar la eficacia de tratamientos, de estudios de diagnóstico, son los ensayos aleatorizados y controlados, existe un interés creciente en los datos de la vida real que puedan contestar preguntas importantes, relevantes, que no están respondidas en los ensayos clínicos. Este gráfico muestra, por ejemplo, cómo en PubMed crecieron exponencialmente las citas de estudios de la vida real y pasaron de ser cerca de 2.000 en el 2002 a más de 14.000 en el 2016. Y las barras anaranjadas lo comparan con el crecimiento de las búsquedas y de las presentaciones de una patología muy prevalente como es el cáncer colorectal. Es decir, que existe un interés genuino por conocer estos datos. Y probablemente es porque cada vez más la generalización de los datos de los ensayos clínicos es limitada. Por ejemplo, en cáncer de mama, el cáncer de mama es una patología prevalente en los adultos mayores y los adultos mayores son como mucho un 20% de los participantes de los ensayos clínicos. Cómo son determinados tratamientos en una población minoritaria, como son los hombres, cómo son los tratamientos en pacientes con comorbilidades que muchas veces no les permiten ingresar a ensayos clínicos o con otro performance que no es el que exige un ensayo clínico. Y también otros datos que son interesantes y nos pueden hablar de usos y dificultades en determinadas poblaciones, como son el acceso a determinadas drogas y el cumplimiento de las pacientes con determinados tratamientos. Y en forma efectiva hay datos tomados del mundo real que nos ayudan a tomar decisiones. Por ejemplo, todas las guías nos dicen que en una paciente con cáncer de mama metastásico con receptores positivos y HER2 negativos, a menos que tenga crisis visceral, la primera indicación debería ser la terapia hormonal y luego en forma secuencial. Y la principal referencia para esto son metaanálisis de ensayos clínicos, con datos un poco antiguos. Pero, por ejemplo, este estudio de la vida real, realizado con los datos obtenidos de historias clínicas electrónicas en varios hospitales de Francia, nos muestran cuál es en forma redundante lo que muestra la vida real, cuál es la primera elección de los oncólogos y datos de sobrevida global de comparación directa de terapias modernas, de endocrinoterapia moderna y quimioterapia moderna. Y este otro, el estudio de abajo, que también es un estudio de la vida real hecho con datos de historias clínicas de Perú, que nos muestra cómo el retraso del inicio de la quimioterapia adyuvante impacta en la sobrevida de las pacientes, ¿no? Datos que no son realizables en un ensayo clínico randomizado. Que de los ensayos aleatorizados y controlados obtenemos lo que se puede lograr en el tratamiento de una paciente. Los datos de la vida real nos muestran lo que se logra, lo que efectivamente se hace, y la pregunta es si la suma de ambos es el camino para llegar a la mejor terapia posible. Y muchos oncólogos clínicos acostumbrados a los ensayos randomizados, cuando vemos estos estudios nos preguntamos si realmente los datos de los estudios nos muestran lo que pasó, cuán confiables son, cómo fueron recolectados y cuán exhaustivo fue el análisis de los datos. Acerca de esto y en mucha mayor profundidad nos van a
a hablar los speakers de hoy. En primer lugar, el doctor Javier Mariani, que es médico cardiólogo del Instituto Alexander Fleming y del Hospital del Cruce de Florencio Varela, y es especialista y docente en estadísticas para la salud de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Y él va a hablar de la estadística aplicada en el diseño de los estudios de la vida real. Y en segundo término, la doctora Mariana Chávez MacGregor, que es profesora asociada y titular de investigación del Departamento de Servicios de Salud, Prevención del Cáncer y Ciencias de la Población en el MD Anderson Cancer Center en la Universidad de Texas, en Houston, que actualizará la evidencia de los inhibidores de CDK en los estudios realizados en pacientes en la práctica diaria. Después de las presentaciones vamos a tener unos minutos para discutir y para hacer preguntas. Las pueden ir haciendo a lo largo de ambas presentaciones en la caja que está más abajo. Los dejo entonces con los speakers. Adelante, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Voy a compartir la pantalla. Bien. Voy a hablar sobre la bioestadística en estudios de la vida real. En esta charla veremos algunos conceptos generales sobre datos del mundo real y evidencia generada con datos del mundo real. Alguna comparación entre los datos de estas fuentes y los ensayos clínicos tradicionales. Algunos usos de la información de datos de la vida real y fundamentalmente aplicada a la eficacia comparativa. Y un poco más nos vamos a focalizar en el análisis de la información con Propensity Score y el Inverse Probability Weighting, que es una forma de uso de los scores de propensidad o Propensity Score. ¿Qué son los datos del mundo real? Como anticipaba María Victoria, son datos acerca del estado de la salud, la atención de los pacientes que son recolectados en forma rutinaria y de varias fuentes. Y la evidencia del mundo real es la evidencia clínica sobre el uso y potenciales beneficios y o riesgos de productos médicos derivados del análisis de estos datos. ¿Cuáles son las fuentes de información para elaborar evidencia del mundo real? Múltiples fuentes que generalmente son simultáneas y complementarias. Cuando vean un estudio del mundo real, usualmente van a ver que las fuentes de los datos son múltiples. Y esto incluye historias clínicas electrónicas, bases de datos administrativas, bases de datos de prescripciones, de registros de fármacos, de dispositivos, registros específicamente de enfermedades, datos de laboratorios, datos de biobancos, análisis genéticos, estadísticas vitales, datos de encuestas, y últimamente, y cada más frecuentemente, datos obtenidos a través de dispositivos de uso personal implantables y de uso externo, como los celulares, y aplicaciones de salud en teléfonos inteligentes, e incluso datos de redes sociales. Hay estudios hechos sobre el humor y eventos basados en los mensajes de Twitter con inteligencia artificial, etc. O sea, ese tipo de información se puede utilizar también en salud. Usualmente estas fuentes son unidas, las bases de datos son unidas utilizando diversas técnicas para relacionarlo. Esto se llama Record Linkage Analysis, dependiendo de la fuente que estemos usando y de la universalidad de los sistemas de salud. Los sistemas sanitarios que tienen identificadores únicos, universales, se usan métodos para unirlas en forma determinista, por lo cual uno puede seguir la trayectoria vital de una persona con un identificador único, lo cual facilita unir bases de datos muy grandes. Eso es muy típico de los estudios nórdicos que tienen este tipo de Record Linkage Analysis. Hay que considerar el contexto de la generación de esta información. La disponibilidad de grandes bases de datos actualmente y de diferente origen es una excelente oportunidad para reutilizarlas o utilizarlas para responder preguntas de relevancia clínica. Y hay que considerar que la mayor parte de estas fuentes de información del mundo real son datos que son recolectados con una finalidad diferente de la investigación. No están pensados para ser usados en investigación, son aprovechados para investigación.
Esto hace que la calidad, usualmente, de la información, la rigurosidad de las definiciones y la exhaustividad de los datos, usualmente son un poco diferentes o muy diferentes de la información obtenida en el marco de ensayos clínicos. Piensen que los datos del mundo real usualmente son generados en el contexto de la práctica asistencial cotidiana, esto es registros de historias clínicas, informáticas, registros de patologías, registros de farmacias, por personal que no está especializado en investigación, ni tiene el tiempo dedicado a investigación con instrumentos que no fueron desarrollados con fines para investigación, sino con otros fines, y sin un sistema de monitoreo minucioso de los datos, es decir, no hay un monitoreo sobre la validez de los datos. Además, como es frecuente que estas bases de datos se combinen, son necesarios procedimientos de identificación de los sujetos y armonización de distintas fuentes, es decir, uno tiene que hacer que bases de datos muy distintas o fuentes de datos muy distintas dialoguen entre sí para conformar una base de datos del estudio. Este es un ejemplo del patrón de tratamiento y los resultados en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Fíjense, esto es usual en casi todos los estudios de la vida real. Los autores usaron historias clínicas electrónicas, que además le unieron con datos de la seguridad social, es decir, estadísticas vitales para obtener los datos de mortalidad, y además a eso le sumaron, para complementar los datos de mortalidad, que no haya datos faltantes, base de datos comerciales que busca muertes en obituarios, casas funerarias y otras fuentes. Y acá usaron este algoritmo determinístico de macheo. Pero es usual que las bases de datos se complementen con distintas fuentes simultáneamente. ¿Qué consecuencia trae esto? En general, la primera consecuencia es que todas las bases de datos del mundo real requieren un proceso de curación, es decir, hace falta consistir estos datos para resolver las inconsistencias y los datos faltantes. Y acá hago un paréntesis. Los datos faltantes son una limitación muy importante de las bases de datos observacionales, porque todos los test estadísticos y la interpretación de los resultados que nosotros hagamos asumen que la pérdida es aleatoria. Eso se llama missing at random en estadística, y esto quiere decir que el hecho de que el dato falte no está asociado a la ocurrencia del evento de interés. Por decirlo más llanamente, no está asociado a la condición de datos faltantes, o la cantidad de datos faltantes no se asocia a la muerte, por ejemplo. Hay mucho escrito sobre esto. Esta es una serie de estudios en JAMA sobre estudios de la vida real, un análisis de la base de datos de cáncer de Estados Unidos, y los autores querían ver la prevalencia de datos faltantes en la base de datos y su asociación con la mortalidad, reconociendo el problema de los datos faltantes. No voy a mostrar mucho de esto, pero lo primero que voy a mostrar es que la existencia de algún dato faltante en los 3 tipos de tumores analizados en el estudio fue bastante frecuente. Fíjense, 71% de los registros tenían menos un dato faltante en cáncer de pulmón y en próstata el 40%. Y además que la condición, el hecho de tener datos faltantes en la base de datos, a diferencia de lo que quisiéramos, en realidad se asociaba a la mortalidad. Los pacientes o los registros de pacientes que tenían datos faltantes tenían una mortalidad, una experiencia de mortalidad distinta de los que tenían datos completos. Además, es frecuente que los criterios de elegibilidad, los resultados y los factores de riesgo surjan de reinterpretación de la información. En un ensayo clínico uno pregunta directamente si el paciente tiene tal o cual antecedente o si cumple con determinado criterio de inclusión, y eso es sometido a un monitoreo. En los estudios de la vida real, eso suele surgir de reinterpretaciones de la información. Vuelvo a mostrar el mismo estudio del cáncer de próstata. Fíjense que los pacientes fueron identificados a través de registros en sus historias clínicas de hospitalización con el ICD-10 o 9. Además, buscaron en las historias clínicas, en el texto libre de las historias, alguna información o frases que indicaran que el paciente tenía un cáncer de próstata resistente a la castración. Y además buscaron en los niveles de laboratorio la presencia de niveles de PSA que se asociaran a la presencia del cáncer de próstata a pesar del tratamiento con tratamiento hormonal. O
sea, para identificar los pacientes reinterpretaron al menos 3 fuentes de información. De ahí surgió el criterio de inclusión. Como contrapartida, los ensayos clínicos son desarrollados específicamente para responder una pregunta con personal altamente especializado y dedicado en centros específicos, siguiendo un protocolo preestablecido, tanto de seguimiento como de tratamiento y de evaluación de los puntos finales, con instrumentos de recolección específicamente diseñados para la investigación, que se llaman CRF, y con monitoreo estricto de los datos. ¿Esto qué asegura? Asegura alta calidad de los datos, son precisos y confiables, son completos, es raro el dato faltante en el contexto del ensayo clínico, elevada adherencia a los protocolos de tratamiento, esto que plantea Victoria, que no se ve, que hay una diferencia entre la adherencia al tratamiento en el mundo real y lo que pasa en el marco de los ensayos clínicos, y definiciones consistentes de todas las variables. Sin embargo, los participantes de los ensayos clínicos difieren sistemáticamente de los pacientes de la práctica habitual, esto está muy documentado. Esto es porque los criterios de elegibilidad son muy estrictos para maximizar la posibilidad de detectar eficacia y minimizar los riesgos dentro del ensayo. Uno tiene que elegir una muestra de pacientes que es muy costoso en tiempo, en esfuerzo y en dinero mantener, por lo cual la selección de los participantes está muy restringida a criterios estrictos. Y toda esta rigurosidad asegura la validez interna del ensayo, es decir, el ensayo responde a la pregunta para el que fue diseñado, pero a expensas de una validez externa incierta, es decir, la posibilidad de generalizar nuestros hallazgos del ensayo clínico al contexto asistencial es menor porque los pacientes del ensayo clínico no siempre representan a los de la práctica asistencial habitual. Diversos marcos de trabajo entre todas las partes interesadas están armonizando la recolección de la información y desarrollando métodos de diseño y análisis para trabajar con datos del mundo real. Y un aspecto que quiero remarcar ahora es que lo que diferencia la evidencia del mundo real de los ensayos clínicos no es la aleatorización, sino las fuentes y métodos de recolección de la información. De hecho, datos del mundo real o evidencia del mundo real y aleatorización no son conceptos incompatibles y hay bastante trabajo en curso para desarrollar, ya hay algunos estudios, pero para desarrollar métodos híbridos de estudios. ¿En qué se puede usar la información generada por datos del mundo real? Bueno, puede informar diversos aspectos de la práctica médica, decidir política de salud, evaluar tecnología sanitaria, sistemas de salud, entre otros usos. Vamos a ver algunos de esos. Con los datos de los pacientes podemos evaluar la carga de enfermedad. Todo el burden of disease que se reporta habitualmente está basado en datos del mundo real, perfiles de pacientes que se atienden, carga de síntomas, biología de enfermedades y la modificación de esa biología. Algunos se puede obtener con datos del tratamiento o el acceso, se puede obtener información sobre la subutilización o sobreutilización de tratamientos en el marco del mundo de la vida de práctica asistencial habitual, patrones de derivación de los pacientes para tratamientos, para evaluaciones por especialistas, inequidades en acceso, tiempo de espera al tratamiento, hacer benchmarking con la información. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Este es un reporte de Global Burden of Disease sobre la incidencia de muerte por cánceres a nivel global. Este tipo de información tiene una relevancia sanitaria enorme para tomar decisiones, para asignar recursos, decisiones para decidir prioridades de investigación, para hacer un seguimiento de la evolución de la mortalidad por determinadas causas a partir de las decisiones que uno tomó, etc. Otro ejemplo sobre patrones de tratamiento y sobrevida del cáncer de pulmón en el mundo real. Fíjense, distintas alternativas de terapéutica en un tipo de cáncer de pulmón, y esto permite evaluar qué pasa en el mundo real o en la práctica asistencial habitual cuando se toman decisiones de tratamiento con los pacientes, de acuerdo al perfil molecular, etc. Con los datos sobre el tratamiento podemos evaluar la adherencia a las guías y sus consecuencias, la integridad del tratamiento administrado y recibido en la práctica asistencial. Esto tiene, a veces los protocolos de tratamiento son muy estrictos o las drogas no tienen un perfil de tolerancia muy aceptable en la vida y en el mundo, en la práctica asistencial habitual no se cumplen los protocolos que se hicieron en ensayos clínicos y eso se puede evaluar, abandono del tratamiento. Y datos sobre resultados son muy útiles para enfermedades raras, para su población poco frecuente, porque la masa de datos que uno dispone
raramente puedas disponerse de un ensayo clínico, para puntos finales poco frecuentes, para evaluar la validez externa de estudios de resultados de ensayos clínicos, para evaluar sistemas sanitarios, evaluaciones económicas, análisis de sobrevivientes, sobre todo en pediatría se usa este tipo de análisis. Un ejemplo de dato del mundo real para evaluar el efecto de la adherencia de las guías sobre la sobrevida en pacientes con cáncer. Fíjense que esto permite ver qué impacto tiene cumplir las guías de tratamiento clínico en las pacientes con cáncer o no. Claramente parecería ser que las pacientes a las cuales se les brinda un tratamiento y un seguimiento de acuerdo a las guías les va mejor. Y además hay un gradiente entre el nivel de adherencia y la sobrevida, lo cual puede implicar decisiones respecto a diseminación de guías, derivación de especialistas, políticas de salud, etc. Otro estudio sobre puntos finales que habitualmente no son reportados en ensayos clínicos y en los cuales los tratamientos pueden tener impacto, sobre puntos finales reportados por los cuidadores y por los pacientes en cáncer de mama avanzado. Fíjense que miden visitas al servicio de emergencia, visitas médicas, costos totales, por lo cual se puede medir calidad de vida, síntomas, la utilización de recursos, ausentismo laboral, pérdida de productividad, cosas que usualmente no son medidas en el marco de ensayos clínicos. Puntos finales más raros, como toxicidad cardiovascular asociada a los inhibidores de checkpoint inmune. En este caso, evaluaron varios eventos adversos, como enfermedades pericárdicas, arritmia, vasculitis, que son eventos de muy baja frecuencia que en el marco de un ensayo clínico difícilmente se puedan observar. Y esto puede determinar que uno haga un seguimiento o cambie el seguimiento, el patrón de seguimiento a largo plazo en los pacientes que recibieron este tratamiento. Chequear los resultados de un ensayo en el contexto del marco asistencial. Este es un estudio hecho en Argentina con palbociclib en pacientes con cáncer de mama. Fíjense que la curva de sobrevida muestra los datos del ensayo en fase 3 que está publicado en New England. Y fíjense los datos al año. Son confirmados con el seguimiento al año en el marco de datos observacionales, por lo cual uno puede evaluar si la aplicación de los tratamientos del ensayo clínico se reproduce en el marco del contexto asistencial con pacientes distintos, si los resultados son generalizables. Quizás el punto más sensible es el evaluar el efecto de las intervenciones con datos del mundo real, porque los estudios observacionales suelen estar afectados por múltiples sesgos que limitan la interpretación de las asociaciones que uno está observando. Algunos sesgos que afectan estos datos son el sesgo de selección, gran cantidad de datos faltantes en variables moleculares, demográficas y clínicas basales, que no siempre es aleatorio. Y el sesgo por confusión, variables asociadas con el tratamiento y el resultado, es decir, con la decisión de dar un tratamiento y los resultados, hacen que uno observe asociaciones que no son causales. Esto tiene que ver con que en general reciben más tratamiento los sujetos de mejor pronóstico, por lo cual ese tipo de paciente tiene mejores resultados. Estas limitaciones son particularmente problemáticas cuando el efecto del tratamiento es relativamente pequeño, lo que suele ser frecuente en patología crónica. Vemos tratamientos que tienen una magnitud, un efecto del orden del 25 al 30% de reducción del riesgo relativo, dado que es difícil discernir cuánto de esto es producido por el tratamiento y cuánto por el sesgo residual. Sin embargo, el reconocimiento de estas limitaciones estimuló y sigue estimulando un gran desarrollo tanto en la metodología de registro, la calidad de los datos se está monitorizando, están mejorando los registros del mundo real, analíticas, ahora vamos a ver un poco más de esto, cómo abordar los sesgos, y de diseño. Es muy relevante la relevancia de los avances en este aspecto son centrales para acelerar los tiempos y reducir los costos de evaluación de los tratamientos, porque actualmente se genera una gran cantidad de información, los ensayos en fase 3 son muy caros, tardan mucho tiempo y eso retrasa la aparición de nuevas opciones de tratamientos en pacientes que los necesitan y hace muy costoso la evaluación que después se traslada finalmente a los tratamientos. La metodología de análisis avanzaron muchísimo en la evaluación causal, hay muchos métodos para controlar sesgos por confusión, con una implementación cada vez más sencilla. Yo voy a hacer foco sobre esto, Propensity Score, y sobre el Inverse Probability Treatment Weighting, que son dos formas de usar los scores de propensidad.
algunas cosas para considerar en este tipo de control del sesgo. Este fue un estudio que evaluó que comparó la rama control del ensayo en fase 3 que vimos, el Paloma 2, con una cohorte del mundo real tratado como la rama control del Paloma 2, y la hipótesis era evaluar si el método de ajuste con Inverse Probability Weighting podía obtener resultados similares a lo que se vio en el trial. Y fíjense que la cohorte del mundo real, que es la azul, ajustada con este método, tuvo una experiencia de sobrevida muy parecida a la del trial, por lo cual lograron ajustar bastante bien los sesgos con este método. Otro ejemplo, no me voy a meter mucho con el estudio porque es lo que se va a discutir en la próxima charla, pero en este estudio que compararon la efectividad del letrozol con el letrozol más palbociclib en una cohorte del mundo real, los autores usaron como método de ajuste Inverse Probability Treatment Weighting, y como análisis de sensibilidad un propensity score, un apareamiento por propensity score. ¿Qué quiere decir esto? Estos métodos son métodos para estimar efectos de tratamiento a partir de datos observacionales. Es decir, para evaluar causalidad en datos observacionales. El propensity score es la probabilidad de recibir un tratamiento condicional a una serie de variables medidas. Está demostrado que condicional al propensity score, el tratamiento es independiente de estas variables basales. Por lo cual, el propensity score balancea los grupos de tratamiento, y esto quiere decir que los pacientes tratados o controles con el mismo propensity van a tener la misma distribución, o una distribución muy parecida de variables basales pronósticas, es decir, de factores pronósticos que se asocian con el resultado. Esto que intenta hacer el propensity score es lo que hace la aleatorización. La aleatorización, al sortear a los sujetos a un grupo o al otro, lo que balancea son las variables basales. La principal diferencia entre el propensity score y la aleatorización es que el propensity score balancea las variables basales medidas. La aleatorización balancea lo medido y lo no medido. Y las variables que uno debería balancear con el propensity score son todos los predictores conocidos. Ustedes van a ver cuando lean estudios con propensity score que les van a mostrar una tabla en la cual van a comparar los sujetos expuestos al tratamiento de interés y los sujetos control antes de balancear antes de balancearlos, y después balancearlo por el propensity score. Y una vez que los balancean, los sujetos tienen la misma distribución de factores basales medidos. Eso es lo que hace el propensity score. En algún momento se lo conoció también como pseudo-aleatorización, pero el término se presta a confusión. ¿Y cómo funcionan estos métodos basados en propensity score? Lo primero que se hace es se calcula la probabilidad de recibir un tratamiento condicional a las variables pronósticas para cada paciente. Esto se hace en estadística con un método que se llama regresión logística. O sea, a cada paciente, a cada registro se le calcula su probabilidad de recibir un tratamiento. Esta sería nuestra base de datos original, con sujetos azules y rojos. Los azules son control y los rojos son tratamientos. Entonces, a cada sujeto le calculamos la probabilidad de recibir un tratamiento condicional a todos sus factores basales. Los sujetos que están en rojo, que son los que reciben tratamiento, van a tener en general una probabilidad de recibir tratamiento un poquito más alta, porque fueron los que efectivamente reciben un tratamiento, que los que están en azul, que son los sujetos control. Entonces, de este conjunto de tratados rojos y controles azules se calcula su propensity score, que son los números. La probabilidad de recibir tratamiento de este sujeto es 0,89. En general pasa esto, los controles tienen propensity score más bajo que los tratados porque son efectivamente tratados y los no tratados. Si yo tomo dos sujetos con el mismo propensity score, tomo este sujeto tratado con 0,89 y este control con 0,89, va a tener la misma distribución de variables basales, de variables pronósticas que conforman su propensity score, por lo cual estos dos sujetos se podría decir en un punto que
el hecho de haber sido tratados o no, no depende para nada de los factores pronósticos. Tiene un componente aleatorio. No es aleatorizado, pero tiene un componente de azar ahí. Bien, ¿y qué hago con las propensity score? Lo que puedo hacer es el inverse probability weighting, en el cual cada paciente o cada registro de la base de datos es ponderado, y esta ponderación es multiplicarlo por el peso, que es la inversa, ahora vamos a ver un poco este trabalengua, pero es la inversa de la probabilidad de recibir el tratamiento que efectivamente recibió. Vamos a ver esto porque es un trabalengua. Yo tengo la base de datos original, le calculo el propensity score acá, ¿y qué hago con ese propensity? Calculo pesos. ¿Cómo los calculo? Bueno, es la inversa, o sea, divido el peso por 1. Entonces este sujeto que recibió tratamiento y tiene un propensity score de 0,49 pesa 2,04. Y multiplico este sujeto por 2,04. Este otro sujeto que tiene 0,89, lo divido 0,89 y me da 1,12. En general, los sujetos con propensity más alto, matemática, van a pesar menos que los que tienen más bajo. Por eso el tamaño de esta figura es más grande que la de esta. ¿Qué pasa con este sujeto control? En el control se calcula como la inversa de ser control, por lo cual es 1 sobre 1 menos 0,89. Este sujeto, que es un sujeto control, pero con un propensity muy alto, pesa mucho. O sea, es un sujeto que tenía una probabilidad de tratamiento muy alta, pero así todo recibió control, pesa 9. Bueno, se multiplica luego cada sujeto por su peso y se obtiene una población del estudio que se llama pseudopoblación. Ahora la población del estudio, con cada registro multiplicado por su peso, es una población que se llama pseudopoblación y que está balanceada respecto a todas las variables basales. Y en esta pseudopoblación se calculan los efectos de tratamiento, por riesgo relativo, por diferencia de riesgo, por la medida que uno desee, pero es sobre esta pseudopoblación. Fíjense que hemos ponderado todos los sujetos y todos los sujetos de la base de datos original están en el análisis final. Es una de las grandes ventajas de este método. El otro método que se usó en el trabajo que hacía referencia es el apareamiento o matching. Y una vez calculado el propensity score, lo que hacemos ahora es, en vez de multiplicarlo por el inversa de la probabilidad, lo que hacemos es, habíamos dicho que si dos sujetos con el mismo propensity se parecen mucho, es hacer eso, es buscar dos sujetos con propensity similar, uno tratado y uno control. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Y en la población apareada se le comparan los tratamientos. Calculamos el propensity, tenemos la base de datos original y calculamos su propensity score. Y acá nos fijamos que el sujeto con 0,21 de grupo control no tiene nadie que se le parezca, por lo cual ahí se lo sacamos del análisis. El sujeto que tenía 0,95 y fue tratado no tiene ningún control con esa probabilidad, por lo cual no puede aparearse, se lo saca. Pero, sin embargo, se pueden aparear, hay un sujeto con 0,49 control y no tratado, y así. Se pueden aparear y se buscan estos sujetos. Y en este grupo de pacientes se hace el análisis. La ventaja que tiene esto, bueno, es la simplicidad quizás del apareamiento, los métodos es un solo paso, y tiene como desventaja que estamos trabajando con sujetos apareados, el número de datos en la base es menor. Los brazos levantados o bajos porque tuvieron o no el evento. Acá parecería que el tratamiento baja la ocurrencia del evento porque hay dos sujetos controles con el evento y un tratado sin el evento. Bien. Si comparamos las estrategias, vemos, acá están las dos estrategias. El inverse probability weighting lo que permite es la mayor cantidad de información, usar mayor cantidad de información en la base de datos, con matching quedan afuera. Se llama estabilizado porque en realidad se le agrega un factor más de multiplicación, que es la prevalencia del tratamiento en cada uno de los grupos, básicamente para que los sujetos que ponderan mucho, que pesan mucho, como este de 0,89 que tenía 9, por ejemplo, de peso, no provoque inestabilidad en la estimación del efecto. Eso es
un concepto estadístico, y se usa esencialmente para estabilizar eso, para estabilizar los estimadores del efecto. Y en cada comparación, en las dos comparaciones, los resultados se podrían interpretar como causales, es decir, provocados por el tratamiento, siempre y cuando aceptemos que hemos balanceado todos los factores pronósticos relevantes. Algunas conclusiones. La evidencia del mundo real se define por las fuentes y contextos de recolección de la información y es complementaria a la evidencia de los ensayos clínicos. Es decir, la confrontación entre evidencia del mundo real y ensayos clínicos me parece artificial, creo que es artificial, creo que las dos fuentes son complementarias, como mostraba Victoria. Creo que la evidencia del mundo real confirma, extiende lo de los ensayos clínicos y en algunos casos puede ser una evidencia transitoria hasta tener otra información que resuelve bastantes decisiones. O puede ser evidencia definitiva en algunos contextos. Hay ensayos clínicos de una sola rama en enfermedades muy raras, en que la rama control es una cohorte del mundo real histórica. Hay un gran avance en este campo, relacionado por un lado con la cantidad de información que tenemos disponible para analizar y a los potentes instrumentos de análisis con los que disponemos. Y por otro lado, la pérdida de eficiencia de los métodos tradicionales. Los ensayos clínicos son cada vez más costosos, llevan mucho tiempo, y como dijimos, estos en algún momento se traslada a los tratamientos, el costo se traslada al tratamiento y los extensos tiempos a pacientes que tienen problemas que hasta que nosotros tengamos respuesta, muchas veces no tienen posibilidad de resolución. Esto es un gran desafío para todos. Las agencias, médicos, industria, todos tomaron cuenta de esto, y ahí Victoria mostraba un paper que estaba firmado por FDA. Todas las agencias tienen marcos para trabajar con datos del mundo real, que está en desarrollo, para incorporarlo en los respectivos procesos de la mejor manera. Respectivo proceso, estoy diciendo guías de práctica clínica a procesos de submission para la aceptación para comercializar un fármaco. Creo que esto va a beneficiar a los pacientes con tratamientos oportunos y sustentables. Concretamente, respecto a los métodos, y los métodos basados en Propensity Score brindan una oportunidad para realizar evaluaciones causales que demostraron recrear resultados de ensayos clínicos. Hay muchos trabajos que muestran la consistencia entre los resultados con estas técnicas y los resultados de ensayos. Sin embargo, toda la información creo que tiene que ser analizada en el contexto, en el marco de otros resultados de otros ensayos clínicos, de otros estudios observacionales y de estudios de prueba de concepto. En este contexto, yo les mostré un análisis con IPTW que recreó la cohorte del grupo control de un ensayo clínico aleatorizado. Además, hay una cohorte contemporánea con ensayos clínicos similares a los del ensayo clínico aleatorizado. Y finalmente hay lo que van a ver ahora, un estudio del mundo real con esta técnica de IPTW, en el cual se obtuvieron estimadores de efectos muy similares a los del ensayo clínico. Además, creo que en este marco la información observacional consistente con la de los ensayos clínicos, y además la magnitud del efecto marcada, es decir, más allá de un 20-30% de reducción del riesgo, aumenta la confiabilidad de los resultados con estas técnicas. Bueno, espero no haber sido muy extenso. Muchas gracias por la atención. Bueno, creo que entonces esto da un preámbulo perfecto. Gracias al doctor Mariani por su introducción y su gran revisión, que realmente nos da la base de entrar un poco más en detalle acerca de algunos estudios que han evaluado el uso de inhibidores de ciclinas en la vida real. Mi nombre es Mariana Chávez MacGregor, soy médico adscrito en el Hospital MD Anderson, y yo me dedico a ver pacientes con cáncer de mama, pero tengo una posición también en el departamento de servicios de salud, donde mucho de lo que yo hago es
uso de grandes bases de datos para evaluar la evidencia real de distintos medicamentos y hemos hecho estudios en el grupo acerca de trastuzumab, everolimus, ver complicaciones a largo plazo de quimioterapia y realmente creo que es un tema fascinante y como bien decía la doctora Constanzo, es algo que empezamos a ver muchísimo más y que cada vez vemos los beneficios de este tipo de investigación. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Bueno, si pensamos en el manejo de las pacientes con cáncer de mama metastásico, con receptores hormonales positivos, creo que para todos nosotros los clínicos es muy claro que el manejo clave es con terapia endocrina y en los últimos años hemos visto el valor agregado que tiene el uso de inhibidores de ciclinas. Este es uno de muchos algoritmos de manejo que existen, es uno que muchos de nosotros seguimos en el MD Anderson, donde pacientes premenopáusicas, para nosotros la inmensa mayoría de ellas son tratadas como si fueran posmenopáusicas, es decir, con supresión ovárica y con inhibidor de aromatasa y un inhibidor de ciclinas. Muchas veces las pacientes son tratadas con ribociclib, dados los datos del estudio MONALIZA 7. La mayoría de los estudios, sin embargo, son en pacientes posmenopáusicas y también la mayoría de nuestras pacientes, donde si bien existen opciones de utilizar inhibidor de aromatasa como agente único o fulvestrán como agente único o una combinación basado en el estudio de SWOG, resulta clarísimo que al menos para nosotros la primera línea de manejo es un inhibidor de aromatasa en combinación con uno de los 3 inhibidores de ciclinas. En segunda línea tenemos evidencia muy sólida que los inhibidores de ciclinas deben ser combinados con fulvestrant en aquellas pacientes que no los recibieron previamente. Y tenemos otras opciones que por supuesto incluyen medicamentos que llevamos utilizando décadas como el tamoxifeno, pero otros más nuevos como el exemestano en combinación con everolimus o ahora alpelisib, que en aquellas pacientes que tienen mutación de PI3 quinasa da beneficio. Cada vez nosotros honestamente utilizamos menos el fulvestrant en combinación con inhibidores de ciclinas porque la mayoría de nuestros pacientes lo reciben en primera línea. Pero eso no significa que no haya un grupo muy importante de pacientes donde lo utilicemos. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros hacemos en términos del manejo cotidiano de nuestras pacientes. En primera línea tenemos 3 estudios importantísimos con diseños muy similares que en primera línea en pacientes con cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, evaluaron el que era en aquel momento el manejo control con inhibidor de aromatasa o el inhibidor de aromatasa en combinación con uno de los 3 inhibidores de ciclinas, palbociclib, ribociclib o abemaciclib. Los 3 estudios son positivos para supervivencia libre de progresión y los 3 estudios siguen estando pendientes en términos de la supervivencia global porque afortunadamente estas pacientes están viviendo muchos años y no tenemos todavía resultados maduros en tiempos de supervivencia global. Y por supuesto, como bien decía el doctor Mariani, algo que sucede con los estudios clínicos es que es una manera de evaluar medicamentos de manera perfecta o lo más perfecta posible, controlando por la mayor cantidad de variables. Y sabemos claramente que las pacientes y los pacientes que participan en ensayos clínicos son diferentes a la población general. Por ejemplo, la inmensa mayoría incluye únicamente mujeres. Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos hombres? La inmensa mayoría incluye pacientes que son muchísimo más jóvenes que lo que vemos nosotros, con comorbilidades mínimas o comorbilidades controladas, que son muy diferentes a las que vemos nosotros en nuestra práctica cotidiana. Y entonces, claro que uno se pregunta, bueno, estos resultados son extraordinarios, pero ¿qué sucede en la vida real? Y de ahí la importancia que si bien no sustituye el valor de los ensayos clínicos, sí nos da información acerca de otro tipo de poblaciones. Como bien les decía, los estudios son positivos y yo les quiero traer un ejemplo de una paciente, mi paciente, pero que es una paciente en estudio clínico, una paciente que ha tenido desenlace extraordinario, pero que puede o no parecerse a la mayoría de nuestras otras pacientes. Esta paciente, yo la conocí cuando tenía 69 años, realmente sana, sin ningún problema importante.
y presentó con una masa palpable en la mama derecha. Tenía clínicamente un tumor que medía más de 5 centímetros, con ganglios palpables, y era un cáncer de mama con receptores hormonales positivos, HER2 negativo. Vean ustedes, importante involucro ganglionar al momento de diagnósticos, es la manera en la que nuestros radiólogos nos explican de manera muy visual y para mí perfecta lo que están viendo. Todo lo que es rojo es biopsiado, comprobado maligno, y lo que es amarillo es algo alargado que no es positivo. Esta paciente tenía dolor óseo y al momento del diagnóstico se confirmó que tenía metástasis óseas, es decir, un estadio 4 de novo, y en aquel momento, que esto fue hace muchísimos años, le sugerí entrar y participar en el estudio Paloma 2. Y ella aceptó, por supuesto, tratamiento con ácido zoledrónico. Y si bien el estudio es un estudio doble ciego, yo estoy 100% convencida que ella está recibiendo palbociclib, dado que desde la segunda semana de tratamiento los neutrófilos se fueron para abajo. Y ella, a lo largo de los años, ha tenido una excelente respuesta, al punto que el día de hoy no tiene nada palpable en la mama y las lesiones óseas no han progresado, y de hecho son lesiones escleróticas. Y la última vez que yo la vi fue hace menos de un mes, porque ahora por protocolo lo tengo que ver cada 4 semanas, y está a punto de empezar el ciclo 96. Es una de estas pacientes que la curva va a estar hasta la orilla, y es realmente extraordinario verlo de manera real, una de estas pacientes que han tenido un desenlace extraordinario, y que de hecho a mí al menos me dio la oportunidad de utilizar el medicamento años antes de que estuviera aprobado por la FDA. Pero bueno, esto es simplemente, uno puede decir, una anécdota. Y una paciente que finalmente participó en un estudio clínico. Pero ¿qué sucede con todas las demás pacientes que nosotros tenemos? Creo que existe evidencia que el uso de los inhibidores de ciclina en la práctica diaria da excelentes resultados. Y hemos visto, lo vamos a revisar de manera breve, como hay estudios que han demostrado que los desenlaces clínicos y los efectos secundarios son similares a lo que hemos visto en los estudios clave. Desde mi perspectiva, los inhibidores de ciclina son fármacos muy efectivos, de fácil manejo y administración, y que tienden a ser muy bien tolerados por nuestras pacientes, independientemente de la edad, las comorbilidades, etcétera. Ahora, como bien decía el doctor Mariani, no todos los estudios son iguales y no vamos a negar el valor de los ensayos clínicos controlados. Nos dan respuestas muy claras, nos dan análisis comparables, donde por la aleatorización podemos hacer un balance de esos factores que pueden ser confounding factors que no podemos controlar. Sin embargo, como él bien decía, existe una diferencia entre eficacia y efectividad. Cuando estamos pensando en los dos de un estudio clínico, tenemos una serie de condiciones ideales. Y entonces, por eso, los estudios clínicos controlados nos dan resultados en términos de eficacia. Cuando hay criterios de inclusión y exclusión muy, muy estrictos, y eso lleva a que estos resultados, si bien son muy importantes, no siempre sean generalizables a la población general. Cuando hablamos de efectividad, realmente estamos hablando de esta actividad o de esta intervención en el mundo real, en una población general, donde la realidad, que no podemos negar, juega un papel fundamental, y esto tiene que ver con la adherencia, con el costo, con las comorbilidades. Sabemos, por ejemplo, que las pacientes que reciben terapia endocrina en los estudios clínicos se apegan muchísimo más a tu tratamiento que las que vemos nosotros en el consultorio, donde tenemos que estar constantemente evaluando que las pacientes tomen sus medicamentos por los efectos secundarios. Entonces, poblaciones muy, muy diferentes, y es por ello que este tipo de estudios tiene mayor validez para generalizarse a una población mucho más amplia. Si bien lo decía el doctor Mariani, los estudios observacionales tienen limitaciones.
no hay duda de eso, pero eso no hace que no sea una herramienta muy poderosa para contestar preguntas clínicamente importantes en términos de poblaciones únicas, grupos de raciales y étnicos, de minorías, de mayor o menor edad, hombres, etcétera. Entonces nos da la oportunidad de hacer también estudios de costo-efectividad y de hacer estudios cuando no podemos tener las condiciones ideales para hacer un estudio clínico, un ensayo clínico controlado. Esta es simplemente una tabla que habla de algunos de los pros y contras de este tipo de estudios. Y este es un editorial que yo escribí, que si están interesados en este tema, que creo que es muy interesante hablar, si realmente existe una batalla entre estos dos tipos de estudios. Y la realidad es que yo creo que son simplemente herramientas diferentes que bien utilizadas nos pueden ayudar a contestar preguntas distintas o a abordar el mismo problema desde distintos ángulos. Entonces, no necesariamente tiene que ser que estén peleados, es simplemente que tenemos que saber cómo utilizar esta información y cuáles son las limitaciones de cada uno de estos estudios. Como bien decía el doctor Mariani, parte de las herramientas que tenemos para realizar estos estudios observacionales son bases de datos muy, muy grandes. Es mucho mejor cuando se asocian a registros poblacionales o a grupos muy grandes que nos permitan explorar los patrones de cuidado o de manejo en grupos muy amplios. Si pensamos a lo mejor en una serie de datos de mi institución o del Fleming o de algún otro país, tenemos menos variabilidad que si pensamos en cuál es el manejo en grupos muchísimo más grandes de pacientes. Este es un estudio, por ejemplo, que se hizo en Alemania, donde se evaluó la experiencia inicial en el uso de los inhibidores de ciclinas, comparándolo con la monoterapia de terapia endocrina en los primeros años que estuvieron disponibles los inhibidores de ciclinas en Alemania. Y entonces, como ustedes pueden ver en el primer recuadro que está en la mano izquierda, estos son distintos años, empezando en noviembre del 2014 y terminando en octubre del 2018. Lo que podemos ver es cómo ha cambiado el uso y lo que han seleccionado los médicos como manejo en primera línea en pacientes con cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos. Cuando empezaron a estar disponibles estos agentes, el 55% de las pacientes recibía terapia endocrina como monodroga y 40% recibía quimioterapia. Al final del periodo de estudio, vemos que únicamente 9% de las pacientes recibía terapia endocrina como monodroga y la mayoría, 64%, recibía inhibidores de ciclinas en combinación con terapia endocrina y un porcentaje muchísimo menor recibió quimioterapia. En el siguiente recuadro lo que ven es el manejo en segunda línea y ven también cómo se ha incrementado el uso de los inhibidores de ciclinas en combinación y disminuido el uso de terapia endocrina como monodroga. Y esto realmente nos habla de los patrones tan rápidos de incorporación de estas nuevas drogas en nuestra práctica. Y por supuesto que nos podemos preguntar cuál es la diferencia en el desenlace clínico. Y estos son los datos en este estudio de supervivencia libre de progresión en pacientes que utilizaron inhibidores de ciclinas o en pacientes que utilizaron terapia endocrina como monodroga. Y si bien al principio la curva parece que está sobrepuesta una encima de la otra, si ven ustedes la mediana de supervivencia libre de progresión, es cerca de 16, 17 meses en el brazo, en las pacientes, no es brazo, perdón, en las pacientes que fueron tratadas con terapia endocrina y fue prácticamente el doble en las pacientes que recibieron terapia en combinación con inhibidores de ciclinas. Como perfectamente explicó el doctor Mariani, hay muchísimos sesgos en este análisis, porque si vemos, y no entro en detalles, pero las características de las pacientes que recibieron terapia endocrina o recibieron terapia endocrina en combinación de inhibidores de ciclinas, las pacientes eran muy diferentes.
las pacientes tenían distinta carga de enfermedad, distintas comorbilidades, porque también nosotros como médicos decidimos y tratamos a nuestras pacientes de distinta manera, y hay veces que de hecho las pacientes que tienen o que reciben tratamientos más nuevos o agresivos son pacientes que tienden a tener mejor condición clínica, o muchas veces sucede lo opuesto, son pacientes que tienen enfermedad de mayor alto riesgo y que entonces decidimos, ¿no?, en lo que conocemos el sesgo por indicación, tratarlas de manera distinta. Métodos modernos y más sofisticados de ajuste no se realizaron en este estudio, pero al menos nos da información acerca de los patrones de uso de drogas, que se vuelve realmente interesante. Existen otra serie de estudios y muchos de ellos hablan o discuten el uso específico de palbociclib porque fue la primera molécula que se empezó a utilizar, pero eso no significa que este tipo de estrategias de investigación no puedan ser usados para evaluar cualquier otro tipo de fármaco. Un estudio que se publicó hace muy poco y que fue presentado en San Antonio hace año y medio es un estudio utilizando Flatiron. Flatiron es un resguardo de registros médicos electrónicos. Todos los datos son de-identificados, pero pacientes que pueden ser tratadas por todo Estados Unidos, prácticas académicas, prácticas rurales, se extraen los datos y están almacenados para esta compañía que se llama Flatiron. Y entonces tienen una cantidad de datos realmente extraordinaria que permite evaluar, en este caso, las características y la efectividad, en este caso, no la eficacia, la efectividad en la vida diaria de pacientes con cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos, tratadas con palbociclib en comparación con las pacientes que recibieron inhibidor de aromatasa como agente único en primera línea. Este es el estudio que brevemente presentó el doctor Mariani, y entonces son expedientes médicos electrónicos lo que se utilizó. Esta base de datos, para que se den ustedes cuenta de la magnitud, incluye más de 2 millones de pacientes que están recibiendo tratamiento activo para cáncer de mama, incluye una área muy extensa geográficamente, con una cantidad de clínicas y de centros oncológicos muy importante. Y realmente permite utilizar, abstrayendo estos datos, información muy, muy rica. Lo que se hizo fue, se identificó a pacientes dentro del periodo de tiempo de febrero de 2015 a febrero del 2019 con ciertas características, pacientes que recibieron letrozol en combinación con palbociclib o letrozol. Esta no fue una aleatorización. Estos son pacientes que recibieron ese tratamiento porque médicos como yo o cualquiera de mis colegas así lo recetó. Y lo que se evaluó fueron los datos en términos de supervivencia libre progresión, supervivencia global y seguimiento. Y se utilizaron análisis estadísticos muchísimo más sofisticados para poder hacer un mejor balance de las características al momento de la presentación. Estas son las características de las pacientes, perdón por una tabla tan llena de información, pero es interesante ver cómo presentan en el manuscrito que se publicó hace muy poco en Breast Cancer Research, las características de la corte total y de la corte después de haber sido ajustada estadísticamente con estos métodos más sofisticados, pero lo que pueden ver es que la mayoría, y eso es algo muy importante, más del 94-95% de las pacientes fueron tratadas en centros comunitarios. Entonces no estamos teniendo el sesgo de lo que sucede en el MD Anderson o en Sloan Kettering, que no necesariamente es representativo de lo que sucede o del tipo de pacientes que se ven en todo el país. Muchas pacientes con enfermedad visceral, más de una tercera parte de ellas, y muchas de ellas con enfermedad que iba más allá de ser únicamente ósea, con la mitad de las pacientes realmente teniendo más de un sitio de enfermedad. Pero ven ustedes algunas diferencias entre las pacientes que recibieron tratamiento con palbociclib comparadas con las pacientes que recibieron letrozol, y cómo las diferencias
se modifican un poco al hacer los ajustes porque se están tomando en cuenta estos pesos de los que hablaba el doctor Mariani para realmente hacer un balance de las características de las pacientes. Lo que creo que realmente es muy interesante es ver que independientemente de la localización, la edad, todo esto de las pacientes, porque hablamos de la vida real. En la vida real, este Real World Progression Free Survival, en la corte estándar y después de los 2 análisis estadísticos sofisticados, nos habla del beneficio que en este caso el inhibidor de ciclinas, que en este caso fue palbociclib, tiene en comparación con letrozol después de hacer estos ajustes. Entonces vemos curvas que se separan de manera muy, muy temprana, muy parecidas a lo que vimos en los estudios clínicos. Vean ustedes que la mediana de supervivencia de progresión en la mayoría de estos modelos fue idéntica de 11.9 meses comparado con entre 19.7 meses a 20.2 meses. Es decir, estos ajustes, cuando tenemos bases de datos tan grandes, nos dan resultados que pueden ser muy similares, lo cual realmente creo que nos da confianza en la validez de estos datos y del análisis, pese a que no es un estudio clínico controlado. Entonces vemos el beneficio claro en términos de supervivencia global que recibieron, perdón, de supervivencia libre de progresión que recibieron en la vida real las pacientes tratadas con palbociclib. Estos datos es el mismo análisis crudo y con los ajustes necesarios para supervivencia global, recordando que los datos de supervivencia global del estudio clínico, tanto de palbociclib como de los otros 2 inhibidores de ciclinas, no han sido presentados, pero vemos claramente que las pacientes tratadas con palbociclib tuvieron mejor supervivencia global. Y que esto realmente se observa independientemente de las características y del análisis de subgrupo, tal y como se vio en los estudios clínicos. Este estudio, por supuesto, tiene limitaciones y son limitaciones que son muchas veces inherentes a este tipo de estudios. En estos estudios tenemos los datos que incluye la base de datos y entonces alguien puede decir, bueno, ¿cuál es el estado general de las pacientes? O no solamente me interesa saber si tienen diabetes, pero ¿cuál es el grado de control de la diabetes? Si no tenemos esa información, no puede ser incluida y no podemos ajustar por esas variables. Tenemos que entender que sí existen sesgos de selección, de indicación de tratamiento, porque hay pacientes que a lo mejor nosotros no creemos que van a tolerar ciertos tratamientos o pacientes que tienen una enfermedad más agresiva que vamos a querer tratar de manera diferente. Estos estudios no permiten hacer una evaluación de la progresión de la enfermedad clara como lo tenemos en los estudios controlados. Muchas veces con estos registros asumimos que la paciente progresó porque hubo un cambio de tratamiento, porque hubo biopsias, porque tenemos muchas veces únicamente los cargos a las aseguradoras. Flatiron tenemos un poco más de información, pero como son esos grupos tan grandes, a veces podemos hacer análisis de subgrupos que si bien pueden no estar suficientemente, pueden no tener los números para darnos suficiente poder para encontrar diferencias significativas, pueden ser mucho más informativos que lo que tenemos en estudios clínicos, pero sí nos ayudan a generalizar, entendiendo que no podemos establecer causalidad por definición en este tipo de estudios. Pero este estudio es importantísimo porque nos habla cómo en la vida real, en la utilización de inhibidores de ciclinas, en este caso palbociclib, en combinación con letrozol, tuvo mayor efectividad que el letrozol como agente único en términos de supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Existen otros estudios. El doctor Mariani también mencionó brevemente el estudio IRIS, que hubo médicos en la Argentina que participaron. Esta es una manera diferente de hacer estudios de la vida real. En este caso es un estudio retrospectivo de
también expedientes médicos de pacientes y porque se eligieron ciertos médicos. Estos son los datos en Estados Unidos, incluye 652 pacientes, simplemente para ver quiénes son las pacientes a las que estos médicos les recetaron el palbociclib. Y entonces vean pacientes mayores, una mediana de 65 años, la mayoría con enfermedad ósea, pero algunas de ellas con enfermedad pulmonar y hepática, la mayoría con ECOG de 0 a 2 y la inmensa mayoría una población caucásica, pero por ejemplo, ven ustedes 18% de las pacientes eran afroamericanas y es algo que rara vez se ve esa cantidad de diversidad en los estudios clínicos, donde sabemos que las minorías étnicas y raciales están subrepresentadas. En este caso se hizo un análisis de estos pacientes respecto a qué fármaco se utilizó en combinación. Ven ustedes en una columna las pacientes que se utilizó con inhibidor de aromatasa comparado con las pacientes en las que se utilizó con fulvestrant. En pacientes tratadas con inhibidor de aromatasa, la inmensa mayoría en primera línea, comparadas con las pacientes tratadas con fulvestrant, que el 82% ya había sido previamente tratado con terapia endocrina. Y esto a nosotros nos da parámetros para ver si los fármacos están siendo utilizados de acuerdo a la etiqueta que la FDA da al momento de las aprobaciones. Algo que es interesante acerca de este estudio es que evaluó los ajustes de dosis. Yo les dije en el caso de mi paciente que participó en el estudio que ella ha recibido una disminución de dosis, entonces la neutropenia que tuvo la manejé con reducción de dosis. Pero ¿qué sucede fuera de las guías de los estudios clínicos? La mayoría de las pacientes no requirió ajuste de dosis, pero sí hubo un 19.7%, prácticamente 20% de las pacientes tratadas con inhibidor de aromatasa que lo requirió y prácticamente el 15% de las pacientes tratadas en combinación con fulvestrant que lo recibió. Lo cual, pues bueno, nos ayuda muchas veces simplemente a informar a las pacientes que esas reducciones de dosis son normales, son frecuentes y que no necesariamente se asocian a una progresión de la enfermedad. Se evaluó en estas pacientes el desenlace clínico. Otra vez, son simplemente pacientes que se trataron con este medicamento. En este caso, no hay comparaciones, pero a 24 meses en las pacientes tratadas con palbociclib e inhibidor de aromatasa, que recuerden, la mayoría eran en primera línea, la mayoría de ellas, más de la mitad, seguían ese tratamiento. Y si recordamos los estudios clave, la mayoría de ellos, los 3 de ellos, independientemente del inhibidor de ciclinas que se utilizó de manera general, la mediana de supervivencia libre de progresión en las pacientes tratadas con el brazo con inhibidor de ciclinas era 2 años. Entonces, estamos viendo resultados no diferentes, de hecho, algunos podrían decir que hasta mejores, pero no diferentes o no en la dirección opuesta de lo que vimos en los estudios clínicos con tasas de beneficio clínico muy alto y, de hecho, respuestas en el 80% de las pacientes. Por supuesto, la manera de definir respuesta es muy diferente porque no está guiada por los criterios estrictos de los estudios clínicos, pero nos habla de cómo en la vida real estamos replicando lo que se vio en los estudios clínicos clave. Esto es análisis similar en pacientes tratadas con fulvestrant. A 1 año, 80% de las pacientes seguían libre de progresión, también con tasas de beneficio clínico y de respuesta muy importantes. Existen otro tipo de estudios que podríamos decir son de la vida real, o al menos son observacionales, no hay intervención, y nos ayudan a entender qué está sucediendo con grupos de pacientes menos seleccionadas, y uno de ellos, por ejemplo, es el estudio Polaris, que es un seguimiento prospectivo de pacientes tratadas, en este caso con palbociclib. Nosotros en el Anderson tenemos este estudio, yo tengo varias pacientes que yo decidí iniciarlas en palbociclib, y ya que yo había iniciado y determinado que es el tratamiento, se reclutaron ese estudio que no tiene ninguna intervención, donde lo que se está haciendo es únicamente colectar
y recabar información no únicamente para el biorepositorio, sino también cuestionarios de calidad de vida, muy importante para saber cómo tratar a nuestros pacientes, o al menos entender el impacto que estas terapias están teniendo en las pacientes. Entonces, las pacientes podían haber recibido el tratamiento en primera o en segunda línea, lo podían haber recibido con anastrozol, con letrozol, con exemestano, ¿vale? Porque esto fue determinado por el médico tratante. Y como pueden ver ustedes, en el seguimiento a lo largo del tiempo, en este caso estamos viendo las evaluaciones, los scores, los valores de calidad de vida generales, y pueden ver que de hecho los valores mejoraron y no se vieron afectados de manera importante. Aquí vemos el valor en escala funcional, y en azul la comparación es la población americana ajustada por edad para esta población, y ven en el rosa claro el basal de cada paciente, es decir, cada paciente sirve como su propio control, y en rojo el momento que se midió, en este caso 6 meses. Es decir, como no hay una diferencia muy importante entre el rosa claro y el rojo, pueden ver que no hubo deterioro de la calidad de vida, y de hecho hubo mejoría en algunos de los criterios que fueron evaluados. De la misma manera, aquí estamos viendo síntomas, vemos el mismo fenómeno donde no hubo una afectación importante en la calidad de vida de las pacientes. Entonces, estudios como este realmente son resultados de estos preliminares, nos habla de la tolerancia en la vida real de estos medicamentos, que es consistente a lo que algunos de los estudios nos han demostrado cuando se evaluó calidad de vida dentro del marco de los estudios clínicos iniciales. Existen otro tipo de estudios observacionales que nos pueden dar información importante. Este es un estudio con ribociclib, el estudio Complement 1. Es un ensayo clínico, pero es un estudio no aleatorizado. Podríamos debatir si realmente es real world data, pero es importante porque tiene criterios mucho menos estrictos de inclusión y de exclusión, y nos permite entender cómo estas moléculas están siendo toleradas por una población más grande y más diversa, y eso permite también reclutar muchísimos más pacientes. En este caso, este estudio con más de 3,000 pacientes que no se aleatorizaron, pero parte del tratamiento era que recibieran ribociclib o letrozol. Es decir, no era que ya yo como médico lo hubiera determinado, sino ese fue el tratamiento por el protocolo. Pero aún así, muy importante ver que en este grupo muchísimo más diverso de pacientes, vemos que la supervivencia libre de progresión de las pacientes es muy parecida a lo que hemos visto en los estudios clínicos, con tasas de respuesta en las pacientes con enfermedad medible de cerca del 44%, más parecido a lo que vimos en los ensayos clínicos, pero otra vez esto evaluado de una manera muchísimo más estricta, porque sí se hizo dentro del marco de un grupo prospectivo manejado como este estudio fase 3B. Entonces sí creo que estos son simples ejemplos que complementan la plática del doctor Mariani, que nos hablan de la importancia de los estudios observacionales. Sí están predispuestos a sesgos de selección, de misclasificación, de indicación, de selección de tratamiento, y a sufrir el impacto de aspectos que puedan confundir los resultados, o confounding factors, como los conocemos. Sin embargo, el hecho de que existan estos sesgos no significa que no haya manera de manejarlos. Sabemos, y por eso es importante no solamente conocer la estadística, pero también como clínicos entender el comportamiento y saber que algunas pacientes, los pacientes con peor pronóstico, son más tienen mayor posibilidad de recibir tratamiento, pero también vemos peor
supervivencia en pacientes que recibieron más terapias. Es decir, los sesgos pueden además ir en muchísimas direcciones y encontrarse. Sin embargo, lo que sabemos es que a pesar de estas limitaciones, cuando los estudios tienen diseños adecuados, cuando hay una selección cuidadosa de las cortes y cuando se utilizan métodos estadísticos avanzados, incluyendo el pareamiento, la regresión, el propensity score matching, instrumental variable analysis, podemos de alguna manera sobrellevar o sobreponer algunas de estas limitaciones. Y entonces, a pesar de las limitantes, estos estudios observacionales pueden ser un recurso muy poderoso que nos puede dar información muy útil en el mundo real y sobre todo, yo creo, en poblaciones que no han sido bien estudiadas porque no participaron esos pacientes en los estudios clínicos. Y esta es una cita que a mí me gusta mucho del doctor Bradford Hill, que decía que cualquier creencia que los ensayos clínicos son la única manera, significa que este péndulo se nos ha ido a otro lado, al extremo total, porque sí necesitamos la colaboración y el complementar los resultados clínicos controlados con otro tipo de evidencia que muchas veces va a venir en la forma de un estudio observacional. En términos de los inhibidores de ciclinas, creo que tenemos evidencia tanto de estudios de la vida diaria como de nuestra práctica clínica que estas moléculas, los inhibidores de ciclinas, son efectivos en la vida real, que son parte rutinaria del cuidado de nuestros pacientes. Lo vimos cómo cambió el manejo en Alemania, con resultados que se asemejan muchísimo a lo que vimos en los ensayos clínicos, con un perfil de toxicidad similar y, al parecer, sin afectar la calidad de vida de nuestras pacientes. Entonces, bueno, este es solo un ejemplo de cómo podemos utilizar estos estudios. Y bueno, creo que eso nos da tiempo a algo de preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Sí, muchísimas gracias, Mariana, Javier, excelentes presentaciones. Les recuerdo que pueden seguir mandando sus preguntas en el casillero de abajo. Empezamos con algunas. Javier, dado que todos en la actividad médica lo que no nos sobra es tiempo, ¿qué consejos darías vos a la hora de decidir si leer o no un ensayo de la vida real? ¿Cómo fácilmente o rápidamente podemos saber si el estudio es de calidad, si realmente todo esto de lo que hablabas, de la evaluación lo más exhaustiva posible fue hecha y si nos puede sumar a la hora de evaluar tratamientos? ¿Qué dirías que uno debería mirar para saber si es un ensayo de calidad, un estudio de la vida real? Bueno, primero, felicitaciones, Mariana, buenísimo. Me da muchísima envidia los datos que tienen en oncología. Yo vengo de otro lugar y sobre todo la calidad de los datos observacionales que tienen en oncología es tremenda. Bueno, cardiología, no, todavía estamos un poco lejos de eso. Gracias por la pregunta, María Victoria. Concretamente, me parece que si la pregunta está orientada a los datos de efectividad o de eficacia comparada de fármacos basados en datos de la vida real, primero, sí, siempre sirve leerlos. Hay poblaciones en las cuales no hay otra cosa, grupos raros, eventos adversos poco frecuentes, etcétera, en los cuales la gran cantidad de datos que se generan permite vigilancia de eventos adversos, permite una serie de cosas en los cuales está muy bueno poder detectar ese tipo de situaciones y eso cambia el seguimiento. Y respecto a la eficacia comparada, creo que como apuntaba Mariana, me parece que cuando uno tiene información de un ensayo clínico aleatorizado, esto te permite detectar qué pasa con los tratamientos en el marco de la práctica habitual, en el cual no hay
investigadores que están recontraentrenados con la ocurrencia de un evento adverso y mantener la adherencia en contextos en los cuales los pacientes no toleran los tratamientos o se sospecha la ocurrencia de un evento adverso cuando ese evento adverso no está ocurriendo realmente. Entonces, sabemos que en la práctica habitual muchas veces los pacientes no completan los tratamientos porque se sospechan de eventos adversos que no son por el fármaco, son por otras causas, o ante la menor ocurrencia se suspende. Entonces los tratamientos no se completan, y en ese marco, esto te da una medida de la eficacia comparativa que es distinta a la del marco del ensayo clínico. Yo lo que me fijaría ahí sería primero cuando uno piensa un estudio de este tipo, debería pensarlo como un ensayo clínico. O sea, debería estar pensado como un ensayo clínico en el sentido de que debería haber una pregunta de investigación, debería haber un plan de recolección y de curación de los datos, y debería haber un plan de análisis en función de la pregunta. Lo primero que veo es si hubo un plan prospectivo de análisis de los datos. Hay muchas veces que son fishing expedition, Mariana me va a entender, pero son expediciones de pescas en base de datos. Claro. Cuando uno va con un plan de análisis y un protocolo preestablecido, eso le da una robustez al análisis ulterior que es distinto. Y después los datos, la fuente de datos, obviamente la selección de los registros, todos los ensayos del mundo real deberían estar reportados de manera sistemática con un reporte del número de registros en la base, por qué se van excluyendo las distintas etapas de exclusión de los registros, y finalmente el número de registros con el que se hace el análisis. Una caracterización lo más exhaustiva posible de los estudios. He visto que en los estudios en oncología hacen algo que es muy bueno, me pareció muy inteligente, que es agregar la categoría de datos faltante como una categoría de datos desconocido en los análisis, por lo cual esos sujetos con datos faltantes, Mariana mencionaba la capacidad funcional, el estatus funcional de los sujetos, que es una variable pronóstica muy relevante, que en un análisis estándar saldría del análisis porque le falta el dato. Acá se le pone como una categoría de datos faltante, una categoría de datos desconocidos. Entonces se puede ajustar por esas categorías, y de esa manera le da una consistencia distinta al análisis. Ese tipo de observaciones de cuántos datos hay, cuántos quedan finalmente en el análisis, me habla mucho del sesgo de selección de los sujetos, que es un sesgo muy relevante. Después, en el análisis, la tabla que mostraba Mariana, de acuerdo al ajuste, qué pasa cuando uno ajusta con los factores pronósticamente importantes y cómo se distribuyen, es muy relevante para saber si los grupos son comparables. Este es un concepto vinculado a la inferencia causal a partir de datos observacionales, que es la intercambiabilidad, es decir, uno, para aceptar que un tratamiento hace lo que está viendo, debería aceptar que los sujetos del grupo control, en mi grupo control, si hubiesen recibido la droga, les hubiese pasado lo que les pasó a los del grupo tratamiento. Esa es la intercambiabilidad. Entonces, yo me tengo que creer que los grupos son intercambiables, que el sujeto del grupo tratamiento del estudio, si hubiesen recibido el tratamiento control, les hubiese pasado lo que le pasó al grupo control. Entonces, para ver eso, por lo menos las variables basales pronósticamente relevantes deben estar exactamente balanceadas, y en grandes rasgos creo que son los elementos esenciales. Y obviamente lo que hablábamos de verlo en el marco, si hay evidencia de otro origen, si hay estudios aleatorizados, si hay otros estudios observacionales, esa consistencia de la evidencia aumenta la confianza que yo tengo en los resultados del estudio de tipo. Muy bien, muchas gracias. Si me permites, perdón. Y yo entiendo que todos estamos muy ocupados, pero hay veces que la única manera que tenemos de aprender a apreciar la evidencia es leer y leer y leer los estudios. Sí. Y justo al hacer eso te empiezas a dar cuenta de las diferencias en la calidad, las discusiones que tengan sentido, conocer los grupos de investigadores, entender las características de las bases de datos. Por supuesto, existen criterios de revisión muy estrictos en nuestros journals, y el impacto, por supuesto, que importa. Entonces, sí hay algunos estudios de la vida real
que se han publicado en el JCO. Yo tengo varios, Sí. pero es difícil. Pero entonces eso nos da cierto nivel de credibilidad, todo lo que sea peer reviewed, ¿no? Que hubo un experto que lo revisó. Y por supuesto yo creo que un estudio de la vida real que no contenga un párrafo que hable de las limitaciones del estudio es mala señal, porque Claro. todos estos estudios tienen limitantes. No podemos omitirlo y como investigadores tenemos que reconocerlo. Yo creo que desafortunadamente en países, puedo hablar, por ejemplo, de México, ese tipo de estudios es muy difícil. Es muy difícil porque no tenemos estos registros, no tenemos estas bases de datos, no tenemos expedientes electrónicos universales, no tenemos ese tipo de cosas. Entonces, muchísimas veces, desafortunadamente, este tipo de estudios, los más grandes, van a venir de países en Europa o Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, Canadá tiene un sistema de salud social donde todos los pacientes tienen acceso a los mismos medicamentos. Entonces nos da mucha información. Entonces este tipo de detalles, y otra vez, lo que yo al menos invitaría es cuando uno está haciendo una búsqueda en PubMed, no porque sea un estudio observacional, darle, borrarlo y no seleccionarlo. ¿No? Yo creo que es al contrario, es empezar a incluirlo para informar nuestra toma de decisiones, para preparar nuestras presentaciones, porque nos puede dar información importante. Sí, muy bien, muy claros los dos. Mariana, en tu práctica, o sea, esta pregunta la puedes contestar desde los dos puntos de vista de tu actividad. De tu actividad como oncóloga clínica y tu actividad como tomadora de decisiones en el servicio de salud. ¿Cuáles son, a qué realmente le das más importancia del reporte de estos estudios de la vida real? Para tomar decisiones en grupos subrepresentados, ancianas, hombres, o pensás que también deberían tener un rol protagónico para la aprobación de drogas en determinados grupos, en determinados contextos? ¿Cómo lo ves? En términos de la toma de decisión, sin lugar a dudas, los ensayos clínicos controlados están arriba en la pirámide y es lo que da pie, de hecho, a las aprobaciones por las agencias reguladoras. Entonces, no lo podemos evitar o negar. Sin embargo, sí creo que este tipo de estudios nos da mayores herramientas para tomar decisiones con más fineza, como tú dices, en poblaciones poco representadas o para discutir en términos más reales las consecuencias del tratamiento con nuestros pacientes. Por ejemplo, un estudio que yo y mi equipo publicamos hace relativamente poco fue evaluar los patrones de utilización de everolimus y evaluar las visitas a los servicios de urgencias y los diagnósticos de estas pacientes. Yo no puedo estar segura cuál fue la causa por la que la paciente acabó yendo a urgencias, pero sé los códigos de diagnóstico que se cobraron al seguro médico. Pero entonces puedo tener cierta información más real acerca de los potenciales efectos secundarios que estos medicamentos puedan tener y el impacto que puedan tener. Hay ahora algunos estudios que yo creo que son muy importantes del efecto de la vida real en términos de la toxicidad financiera de muchas de estas drogas, claro, que es muy importante. Existen estudios que se están empezando a realizar con información acerca de los efectos secundarios de la inmunoterapia. Porque otra vez, la inmunoterapia, en los estudios controlados, todo un manejo muy cuidadoso. ¿Qué está pasando con estos pacientes que tienen crisis adrenales o hipotiroidismos severísimos en la comunidad? ¿Qué está pasando con estos pacientes? Entonces yo creo que nos da mayor información para al menos estar precavidos, para observar de mejor manera y para discutir con nuestros pacientes con más cuidado. Existe otra ventaja de los estudios observacionales que no discutimos y es que nos permiten dar información que no puede estar disponible por un estudio clínico.
Muchos de ustedes saben que yo me he dedicado a estudiar el impacto de los retrasos en el tratamiento. Sí. Y entonces eso es algo que únicamente tenemos estudios observacionales y bases de datos para contestar. Y claro, yo empecé trabajando eso con la base de datos del MD Anderson y después empezamos a utilizar bases de datos nacionales porque es la única manera de tener una respuesta a esa pregunta. Si una paciente me dice, ¿qué pasa si yo no me doy la quimioterapia hasta dentro de 2 meses que pase la boda de mi hija? Y literal, eso fue una pregunta que a mí me hizo una paciente y así empezó todo, porque no teníamos esa respuesta y nunca jamás va a haber un estudio clínico que diga, tú recibes quimio este mes y tú el mes que sigue. No va a existir. Entonces sí creo que también depende mucho de la pregunta que estemos tratando de contestar. Claro, perfecto. Preguntas clínicas que son muy importantes, pero que nunca va a haber ensayos randomizados, o porque no le importan a la industria o porque no son éticos, ¿no? Muy importante. Acá hay una pregunta para Javier, también la pueden contestar los dos, vos como investigadora. ¿En estos ensayos de la vida real se establecen, como en los ensayos aleatorizados, criterios de inclusión y de exclusión previamente? ¿Se hace así? Sí, sí. Los criterios de inclusión, uno debería ver esto como hay una base de datos, como marcaba Mariana, ella hacía referencia a datos a partir de registros de historias clínicas o base de datos administrativas a partir que se generan a partir de contacto con el sistema de salud. Y uno define, de acuerdo al problema que esté analizando, los criterios de inclusión y deberían estar definidos como en un ensayo, en el sentido de identificar pacientes con una determinada patología, con un determinado rango etario. Tiene la ventaja que tiene la plasticidad, de que los datos están generados en forma masiva, por lo cual uno puede ser un poco más flexible. Y tiene la limitación de que, en general, los criterios de inclusión a veces surgen de la reinterpretación de las cosas. Por ejemplo, uno asume que una persona no es hipertensa, por decir algo, porque en ningún lado de su historia clínica dice que la persona sea hipertensa y no recibe fármacos para tratar la hipertensión. Pero no hay una pregunta puntual al paciente si fue hipertenso. En una fuente de datos, en otra fuente de datos puede estar registrado, pero muchas veces esos criterios de inclusión y exclusión surgen de la reinterpretación de la información en búsqueda de que se cumpla. Como decíamos, tiene la ventaja de que uno, al contar con mayor amplitud en los criterios, puede ser más flexible y ver qué pasa en grupos de pacientes que no están incluidos usualmente en los ensayos, por comorbilidades o por rangos etarios, etc. Y tiene la limitación esto de que a veces son reinterpretaciones de la información. Pero sí, hay criterios de inclusión y exclusión. Perfecto. Hay una pregunta acá para Mariana, lo mismo, también puedes opinar, Javier. Si el hallazgo de resultados en puntos duros, como sobrevida global en estudios de vida real, reemplaza lo de ensayos randomizados. El ejemplo que dabas cuando presentaste el Flatiron, si que ahí en primera línea haya resultados para la combinación de palbociclib y letrozol, resultados positivos en sobrevida global, aunque no están, si cuando se reporten los estudios randomizados no son positivos en sobrevida global, si pensás que lo compensan de alguna manera, si eso influencia la elección de un inhibidor en primera o en segunda línea, como quieras. Yo creo que vamos a tener que ser muy cuidadosos en cómo interpretamos esos datos porque el gold standard es el ensayo clínico y así hagamos un estudio observacional sumamente cuidadoso con métodos estadísticos muy avanzados que nos dé información en una población. Creo que va a ser muy difícil que pensemos en sobreponer los resultados de un estudio observacional a un estudio clínico. Yo creo que en la pirámide de la evidencia sigue existiendo la importancia de estos estudios, pero también tenemos que empezar
a acumular evidencia. Y si llega un momento que tenemos un estudio clínico que es negativo, digamos, para supervivencia global, pero la evidencia se empieza a acumular de tal y tal manera para decirnos que sí hay un impacto cuando estamos tratando a las pacientes, eso nos puede llevar a revisar y a cuestionar también los estudios de los resultados de nuestros ensayos clínicos, que tampoco son infalibles, y hay algunos que tampoco son conducidos o se conducen a la perfección. Entonces, creo que vamos a tener que continuar las conversaciones, seguir haciendo este tipo de estudios observacionales para acumular mayor evidencia. ¿Algo para agregar, Javier, en este sentido? No, yo coincido. Hay como, uno podría decir, bueno, en el mientras tanto, ¿qué hago? Porque uno puede esperar resultados. En el mientras tanto hay que tomar decisiones con los pacientes siguen llegando, tienen un problema de salud, y uno puede decir, bueno, transitoriamente, medio cartesiano el concepto, pero puedo aceptar transitoriamente que son beneficiosos hasta que tengan los resultados definitivos. Sería un problema que los resultados definitivos sean discordantes con los estudios observacionales, y ahí sí coincido con la visión de Mariana de que el estudio letrizado tiene una ventaja metodológica y una robustez pues este libro técnicamente bien conducido debería estar prácticamente libre de sesgos que puedan afectar los resultados de eficacia. Una cosa para agregar, que quizás para el futuro, para la perspectiva de esto, por eso hacía hincapié en que el mundo real no es incompatible con la electrización, y hay experiencias en otros campos. Hay estudios aleatorizados de registro en lo cual uno puede aleatorizar los pacientes si tiene sistemas robustos de registro vitales y de registro de contacto con el sistema de salud, puede aleatorizar a sujetos y hacer seguimiento rápidamente con datos de estadísticas vitales, lo que disminuye el costo de la conducción de ensayos clínicos y permite aleatorizar grandes cantidades de pacientes en relativamente poco periodo de tiempo y en contextos asistenciales muy distintos. Uno de los problemas de los ensayos clínicos tradicionales es que requieren toda una infraestructura muy compleja y que no en todos los lugares se puede implementar, pero hay experiencias en otros campos que son verdaderamente muy prometedoras en este aspecto. Perfecto. Bueno, y hay algunas preguntas que son específicamente de eficacia de inhibidores para Mariana. Una de ellas es si, desde tu punto de vista, en mujeres premenopáusicas, pensás que cualquier alternativa de los 3 inhibidores es válida, o pensás que uno debería indicar una específica. Entiendo que esto es por ribociclib y los resultados del MONALEESA 7 versus los demás. ¿Cómo lo ves en tu práctica? Yo personalmente creo que las 3 moléculas son altamente efectivas. Yo sé que hay diferencias farmacológicas y de dosis y de efectos secundarios, sobre todo con abemaciclib y comparado con palbo y con ribo, pero yo he utilizado los 3 agentes y los 3 me parece que son altamente eficaces y efectivos, porque los he utilizado los 3. En términos del uso en mujeres premenopáusicas, biológicamente no existe una razón para creer que la única molécula efectiva sea el ribociclib. No existe ninguna, y a lo mejor si existe una, yo me interesaría escucharla, porque no puedo pensar en una razón por la que únicamente esa molécula pueda tener efectividad, y en ese caso, en términos de tratamiento, yo me sentiría cómoda utilizando cualquiera. Sin embargo, pese a haber dicho eso, también creo en la importancia de los estudios clínicos, y el estudio MONALEESA 7 es un estudio muy importante porque se diseñó específicamente tomando en cuenta esta población de pacientes premenopáusicas. Y ese estudio está asociado a mejoría en la supervivencia global de las pacientes. Y de hecho, nosotros tuvimos aprobación de ribociclib en pacientes premenopáusicas. Entonces, si bien yo creo que cualquiera de las moléculas se puede usar, la mayoría de nosotros utiliza ribociclib porque es el que tiene la indicación y está asociado a supervivencia global. Ahora, si tú me preguntas qué es lo más importante, yo creo que lo más importante en este grupo de pacientes
es darles acceso a ese tratamiento. Claro. Y yo lo he hablado muchas veces con altos directivos de las 3 compañías. El día que una de esas moléculas cueste una tercera parte comparada con las otras, va a ser la única que voy a utilizar. Sí. Que los pacientes tengan acceso Claro. y que la puedan recibir. Entonces, si por cualquier razón una de las moléculas es parte de los programas nacionales o tiene un mejor plan de acceso, de apoyo a los pacientes, la mejor medicina es la que uno se toma. Y entonces, pero biológicamente yo creo que cualquiera es una muy buena opción. Y en ese sentido, yo debo ser honesta, yo tengo una práctica muy privilegiada, porque yo lo único que hago es tratar cáncer de mama. No hago ninguna otra cosa. Si me ponen un cáncer de pulmón, se lo tengo que mandar a alguien más porque no tengo idea. Esa es la realidad. Y entonces los oncólogos generales, que son la inmensa mayoría en el mundo, se enfrentan a tener que tratar pacientes con todos los distintos tipos de cáncer, con todas las moléculas que aparecen cada mes. Y en ese sentido se puede volver muy complicado aprender a manejar las dosis y los efectos secundarios de un montón de medicamentos. Entonces, también creo que existe mucho valor en que de los 3 inhibidores de ciclinas, uno escoja con el que se siente más cómodo, el que se sabe las dosis, el que sabe manejar los efectos secundarios, el que puede monitorear las toxicidades de manera más fácil y hacerse la vida un poco más fácil, dándole a los pacientes, por supuesto, el tratamiento adecuado. Creo que también es algo muy, muy válido porque se vuelve la práctica pues muy complicada. O sea, ¿qué dirías que lo importante es que la paciente bloquee la función ovárica, reciba hormonoterapia y reciba un inhibidor? En el mundo ideal, y si tiene acceso, ribociclib, pero pensás que son, que se superponen. Biológicamente no hay razón para pensar que cualquiera de los otros no va a tener el mismo beneficio, simplemente no tenemos los estudios. Y probablemente eso conteste un poco la otra pregunta, que es similar. Si en primera línea, en posmenopáusicas, ¿reservás algún inhibidor para la enfermedad más agresiva o te da lo mismo usar cualquiera de los 3? Entiendo que debe ser por abemaciclib y estos análisis de subgrupo de mayor eficiencia en la recaída precoz, en metástasis viscerales. Un poco dijiste algo conceptualmente en tu pregunta anterior, pero no sé si querés redondear con alguna idea más. Que al día de hoy, y esto puede cambiar, pero al día de hoy no hay ninguna evidencia y no es parte de ninguna guías de manejo, ningunos algoritmos, el retratar a las pacientes con otro inhibidor de ciclinas. Una paciente que progresa inhibidor de ciclinas fuera de estudio clínico, no le seguimos dando otro inhibidor de ciclinas. Entonces, si mi paciente recibió en primera línea palbociclib en combinación con letrozol o anastrozol o fulvestrant, o que yo se lo haya dado, esa paciente al momento de progresión no le voy a dar otro tamoxifeno con ribo o con abema. Hay estudios clínicos que están evaluando el tratamiento con inhibidores de ciclinas más allá de la progresión o el agregar otra molécula. Yo participé en un estudio que incluía everolimus, hexamestano y ribociclib, y había pacientes que habían progresado a inhibidor de ciclinas, pero en manejo estándar no lo hacemos. Entonces no tiene caso esta idea de guardar otra molécula, porque además lo que hemos visto en cáncer de mama, independientemente del subtipo, esto aplica para triples negativas y para HER2 positivo, los mejores desenlaces clínicos los vemos cuando utilizamos nuestras mejores drogas al inicio. Esa idea, que así me entrenaron a mí y así lo veíamos en México, era, hay que guardar tu arma, tu as bajo la manga y guárdalo para cuando la paciente ya esté muy enferma. En ese momento, en cuarta línea, el beneficio que vamos a tener ese medicamento va a seguir siendo mínimo y modesto. Lo que tenemos que hacer es incorporar nuestras mejores herramientas, sobre todo cuando tienen toxicidades muy manejables y no estamos afectando la calidad de vida, darlas de manera inicial. Entonces, mis pacientes reciben con contadísimas excepciones, reciben inhibidor de ciclina desde el primer momento.
Bueno, y hay una pregunta muy interesante y que podemos escuchar a los dos y también puede ser el cierre en honor al tiempo. ¿Qué pasa cuando un estudio de la vida real no replica los datos del estudio randomizado? Es decir, el estudio randomizado es positivo, pero esos datos no se comprueban en el estudio de la vida real. ¿Cómo se interpreta? Javier, Mariana, Javier, los dos pueden opinar. Mariana, ¿querés comenzar vos? Me le he pasado hablando, entonces ya el acento Ok. Pensarlo un segundo. No, me deja tranquila la pregunta porque la inversa es el problema. La pregunta cuando un estudio de la vida real no... Usualmente hay varios problemas que pueden ocurrir, desde problemas de poder estadístico, es decir, tamaños muestrales pequeños, que puede ocurrir si tenemos enfermedades muy raras o lo que fuere, a problemas de ajuste de sesgos, y obviamente hay que ver el estudio aleatorizado, que sea si es un estudio aleatorizado doble ciego, bien conducido y que una validez interna elevada. En general, el problema hay que buscarlo en cómo fue desarrollado el estudio observacional. Uno tiende a creer que la verdad en cuanto a la eficacia de la droga está en el estudio aleatorizado. Puede ocurrir lo que planteaba Mariana en la alternativa, que los estudios, un tratamiento aleatorizado por complejidad, toxicidad, costos, intolerancia, adherencia, en la vida real no tiene ningún efecto porque la gente no adhiere al tratamiento. Pero en ese caso, quizás el enfoque del estudio observacional no fue el apropiado. Uno podría analizar subgrupos, analizar por niveles de adherencia, ver qué pasó, que brindaría otra información distinta, no la efectividad comparada de las drogas en el mundo real, sino los motivos por el cual un tratamiento determinado no se puede trasladar a la práctica asistencial habitual en condiciones cotidianas, digamos, y sí en condiciones experimentales el tratamiento es beneficioso. Hay sobrados de ejemplos de ese tipo de tratamientos, de procedimientos quirúrgicos muy complejos que no son trasladables a otros escenarios, a tratamientos muy costosos, tóxicos o con perfil de efectos adversos, márgenes de efectos adversos muy estrechos, en los cuales cuando uno lo quiere poner en el terreno requiere una complejidad. Piensen, no sé, me imagino la infusión continua de fármacos, tratamiento de infusión continua de fármacos domiciliarios. Bueno, ese tipo de tratamientos requieren una infraestructura, cuidado de catéteres que se infectan, que se complican, uno no los puede reproducir en una zona rural de un país de bajos ingresos a los estudios que se hacen en países de altos ingresos, en grandes ciudades, por ejemplo. Eso requiere toda una... Entonces, el beneficio esperado de ese tipo de intervenciones no son exactamente las mismas, pero el enfoque de ese tipo de análisis no son enfoques estrictamente de eficacia comparada, sino que son más de implementación de una tecnología en otro contexto. Okay. Completamente de acuerdo. Y yo agregaría que si bien aquí hablamos de uno en particular, un estudio que hizo una comparación en términos de la efectividad, si piensan los otros estudios realmente estaban describiendo patrones de manejo, efectos secundarios, toxicidades. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado cuando estos estudios de la vida real hagan comparaciones en términos de la efectividad, que sean muy robustos, que sean métodos estadísticos avanzados, que veamos las características de las pacientes, porque la realidad es que puede haber un listado innumerable de razones por las que estemos viendo resultados diferentes. Y en base a un estudio clínico positivo y un estudio observacional negativo, yo lo que esperaría sería mayor evidencia y que esto invitara a más investigadores a hacer análisis serios, formales, para abordar el mismo problema, pero el estudio clínico, como hemos dicho, si bien en población controlada y única, etcétera, 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 creo que empieza a ser difícil cambiar nuestra práctica clínica. Entonces hay que tener cuidado. Y yo creo que esta es la importancia de este tipo de seminarios, que podemos hablar de las ventajas, pero también cómo tenemos que hacer un análisis de la literatura, pues muy crítico, porque para cualquier lado se nos puede ir medio chueco el asunto. Perfecto. Bueno, creo que la palabra que
sintetiza un poco esto, es complemento, ¿no? Ensayos que se complementan y no invalida el uno al otro. Bueno, agradecerles muchísimo a los dos, muy claros. Muchas gracias por su disposición para contestar las preguntas del auditorio, y con esto nos despedimos. Espero que hasta la próxima, alguna vez en persona. Muchas gracias a los dos. Chao, hasta luego. Un beso, chao, buenas noches. Un beso. Buenas noches. Gracias.